cuesta mucho trabajo, estoy titubeando mucho, pero el Tottenham va a llegar a la final de la Europa League. Que quede grabado. Y que esto me persiga por los siglos de los siglos, porque sigo confiando a pesar de todo en Ange Postecoglou y en este equipo que a ratitos juega muy bien. Con el corazón digo, el Tottenham Hotspur va a ganar la Europa League. Y luego hay quien con una mano en la cintura se atreve a llamarme mufa, a que fallo los pronósticos cuando honestamente hago muchas cosas mal en esta vida, pero pronosticar no es una de ellas. Me jacto, hoy más que nunca, obviamente hoy más que nunca, de ser un gran pronosticador. Hoy, antes que nada, bienvenidos. Es que sí ameritaba que creo que por primera vez en la historia de Me Quiero Volver Chango no haya saludado. Perdónenme ustedes. Hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Hoy, que en efecto, estamos viviendo algo que la mayoría de nosotros no habíamos experimentado nunca. El Tottenham Hotspur es campeón. Es campeón de algo. Qué raro era verlos festejar, ¿no? Como que algo, había como un glitch, algo no hacía sentido ver al Tottenham Hotspur y a su afición festejar en el estadio de San Mamés tras vencer al Manchester United en la final de la Europa League. ¿Qué año más extraño? 2025, si hablamos del fútbol inglés, en donde el Crystal Palace ganó por primera vez en su vida algo, en donde el Newcastle United ganó por primera vez desde que su negro y blanco se puede ver a colores, algo, ¿no? Hace muchísimo tiempo el Newcastle ganaba muchas cosas, era un equipo muy, muy grande, pero han pasado 70 años, ¿no? De que había ganado una FA Cup, ahora ganó la Carabao Cup, eso ya tiene unas cuantas semanas. Entonces, el Crystal Palace ganando por primera vez en su historia un título importante. El Newcastle United ganando por primera vez en 70 años un título nacional. Había ganado una Copa de Ferias, que era también hace muchísimo tiempo, pero después de su última FA Cup. Y ya cuenta menos porque se descontinuó ese trofeo y se convirtió después en la Copa UEFA, que a su vez es la Europa League de hoy. En fin, que no me voy a perder en el conteo de títulos del Newcastle United. La idea es esa, que el Newcastle United hacía un chingo de tiempo que vamos, nadie de nosotros había visto al Newcastle ganar, ni los más viejos. Y bueno, faltaba el Tottenham Hotspur, y el Tottenham Hotspur ha ganado la Europa League. Ya había llovido desde la última vez que el Tottenham ganó algo a nivel internacional, menos a nivel nacional, pero en esa época seguir la Carling Cup, que era la Copa de la Liga, que fue lo último que ganó el Tottenham Hotspur, era, la verdad, se enteraban en Inglaterra y ya, desde que la mayoría de nosotros seguimos el fútbol inglés, el Tottenham nunca había logrado ganar nada. Y hoy lo hace. Harry Kane también ganó. Imagínense lo que sería Harry Kane si no hubiera ganado la Bundesliga por lo menos. Entonces Harry Kane ya ganó este año. El Tottenham Hotspur y Heung-min Son, que nunca había ganado nada, también lo hicieron. El Crystal Palace, el Newcastle United. Y bueno, todo esto nos habla del crecimiento de la clase media en Inglaterra, ¿no? Porque el partido de hoy fue nefasto, fue horrible. Es más, les voy a confesar algo. Saben que yo soy honesto. Otra cosa no, pero gran pronosticador y honesto me define. No estaría grabando Me Quiero Volver Chango si no fuera porque quería sacar pecho de mi pronóstico de que el Tottenham Hotspur iba a ganar la Europa League. No lo pronostiqué para aquellos que solo estén escuchando este podcast a la vieja usanza. No fue algo que pronostiqué solamente porque en la final dije que le iba a ganar al Manchester United, porque eso no tiene ningún mérito. No, lo dije hace semanas, cuando estábamos en octavos de final. Y bueno, tampoco serán 16 opciones, ¿no? Tampoco es que me merezco una estatua ahí afuera del nuevo estadio del Tottenham Hotspur junto a la de Harry Kane. Pero bueno, déjenme disfrutar mi momento. Por eso estoy grabando este podcast, porque no hay ninguna otra razón que me motive. Saben que yo necesito motivación para poderme grabar y que a veces o generalmente me cuesta trabajo encontrarla. Una final de Europa League entre el Tottenham Hotspur y el Manchester United debería ser suficiente
Sobre todo porque ya, ¿qué nos queda? Pues la definición en Italia, que merecerá, por supuesto, una edición especial de Me Quiero Volver Chango, la final de la Champions League, ni duda cabe, pero después, no sé, a volver con la selección mexicana y a ver si me motivo durante el Mundial de Clubes, pero hoy era un día para hacer Me Quiero Volver Chango, aún sabiendo que probablemente tengamos el peor rating de mucho tiempo. No espero muchas visitas porque el partido fue grotesco, fue horrible, fue digno de los dos equipos que salvaron con menos margen el descenso en la Premier League esta temporada, ¿no? Increíble. Quitemos a los 3 que descendieron y los 2 peores que se quedaron en la Premier League son el Tottenham Hotspur y el Manchester United. Hicieron un partido digno de lo que son. Dos equipos horribles. Pero, antes de analizar lo que fue este partido, lo que significa esta victoria para el Tottenham Hotspur y sobre todo lo que significa esta derrota para el Manchester United, una reflexión. ¿Cómo están las otras ligas? Porque podemos decir lo que queramos, porque es evidente que el nivel de la final, que el nivel del Tottenham Hotspur y del Manchester United dieron para una final insufrible, ¿ok? Pero, ¿qué pedo con las otras ligas? ¿Por qué ningún equipo de España o de Italia o de Francia o de Alemania o de Países Bajos o de Portugal o de Turquía evitó que pasara lo que pasara, que jugaran dos equipos tan nefastos la final de la Europa League? Porque los equipos buenos juegan la Champions League, está claro. Entonces, la Europa League es un torneo muy difícil de sostener y eso que por lo menos este año ya no se vio esa abominación que para mí era que un equipo de la Champions League descendiera a la Europa League y que tras ese fracaso pudiera ganar la Europa League y disfrazara de una manera tan cínica el fracaso sin el cual no habría sido posible el éxito final, ¿no? Solamente los equipos que fracasaron y quedaron en tercer lugar de la Champions League podían aspirar a jugar la Europa League. Los que habían quedado en segundo o primero, los otros 15 que sí habían clasificado a octavos de final y que no habían sido campeón, no habían tenido esa segunda oportunidad que sí tenían los terceros lugares de la Champions League. Pero de todas formas, es un torneo difícil de defender porque si nos llega cualquiera que no tenga más que conocimientos básicos de la estructura futbolística y cómo funciona en Europa, y le decimos, a ver, mira, este equipo ganó la Europa League, pero el siguiente año no va a jugar la Europa League, no va a poder defender lo que ahora festejan y ese trofeo del que tan orgullosos están, a diferencia de cualquier otro trofeo, ¿no? Lo ganas, festejas, lo regresas y vuelves a tratar de ganarlo. La Europa League no. Ganas la Europa League y como se entiende que es un torneo de mierda, entonces tienes aliciente de clasificar a la Champions League la siguiente temporada. Y luego, claro, hay equipos para los que es sumamente importante ganar la Europa League. Honestamente, yo mientras veía el partido y trataba de quedarme despierto, no con demasiado éxito, sobre todo en la primera parte, que es que después de comer es el pedo, ¿no? A mí me pasa mucho que los partidos, y lo veía antes en mi tío y yo no lo podía creer, porque pues, yo era joven, venía de la escuela, los partidos pues, en Europa siempre se han jugado a mitad de semana a la misma hora, ¿no? Hora de México, aproximadamente 2:30 de la tarde por ahí. Entonces comíamos y a la hora del partido, después de comer, no importaba lo importante que fue el pinche partido, mi tío se quedaba dormido a medio partido, cabeceaba, ¿no? El mal del puerco. Y yo decía, puta, ¿cómo es posible? Y a mí me pasa ahora, ¿no? Puta, cada vez que hay un partido medio malón, no importa lo importante que sea, acabo de comer y me da el pinche mal del puerco y empiezo a cabecear. Y hoy, por supuesto que no fue excepción, todo lo contrario. Pero bueno, mientras trataba de mantener vivo mi cerebro para que no se durmiera en medio del partido, obviamente yo estaba entre azul y buenas noches, o más buenas noches que azul, y decía, ¿pero quién es el campeón de la Europa League? No busques en Google, Barack. No agarres el teléfono. Ay, cabrón, ¿quién fue? No, Sevilla ya no es, eso seguro. Siempre es el Sevilla, pero la última temporada no. El Eintracht Frankfurt, estaba pensando, ¿no? El Eintracht Frankfurt fue, pero hace 2 o 3 años.
El Villarreal también. Puta, ¿quién fue el campeón, cabrón? ¿Quién fue el campeón? Y fue como 40 segundos eternos en mi cabeza de desesperación de Barak. No mames, ¿cómo no te acuerdas quién chingados es el campeón de la Europa League? A mi favor, o en mi defensa, he de decir, bueno, me estaba durmiendo y no estaba a mi 100%. Pero aún así, no me podía acordar que el Atalanta le ganó al Bayer Leverkusen la final del año pasado. Porque es la Europa League. Pregúntenme la Champions y a pesar de los años y de cómo ya empiezo a chochear y cómo se me acumula la información y a veces confundo unos años con otros, en la Champions League por lo menos tengo claro quién fue el último en ganarla y los últimos 5, 10, 15, luego puedo empezar a titubear, ¿no? Pero la Europa League es eso, o sea, sí, es un torneo que no sería acreedor de un capítulo de Me Quiero Volver Chango si no fuera porque les dije que el Tottenham Hotspur iba a ganar. Lo dije con mucho miedo, obviamente, faltaba más, tan valiente no soy. Una cosa, es decir, el Tottenham Hotspur va a ganar la Europa League, que ya es algo pues que requiere osadía, y otra cosa es decirlo además con seguridad. Eso ya no está a mi alcance, ¿no? Decir o pronosticar algo tan descabellado y encima hacerlo sin miedo y no sin pedir perdón de antemano, pues eso ya se requiere un tipo de personalidad que yo no tengo, honestamente. Pero bueno, el Tottenham Hotspur gana esta final de la Europa League. La liga inglesa tiene eso, la Premier League tiene eso. Ponlos a pelear por la Champions League y la verdad es que lo hacen bastante mal para lo que debería ser la Premier League con todo lo que invierte. Es increíble, ¿no? El balance de compra-venta de los equipos de la Serie A, de la Liga Española y de la Premier League, cómo se come a todo. A lo mejor la Bundesliga, a lo mejor la Serie A, a lo mejor la Liga Española y equipos de medio pelo, de media tabla, tienen un poder adquisitivo mucho mayor que pues cualquiera de las otras ligas europeas que no sean Barcelona, Real Madrid, quizás Atlético en algunos casos, y bueno, Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, Inter, más o menos, y últimamente ni siquiera la Juve ni el Milan. O sea, Inter, Juve, Milan, Atlético de Madrid, más o menos, con equipos de media tabla de la Premier League. Y sí, los únicos equipos que todavía pueden decir, tengo un presupuesto mayor, una cintura para tomar decisiones económicas que supera al músculo económico de equipos de media tabla de la Premier League, solamente son el Bayern, el Paris Saint-Germain, el Barcelona y el Real Madrid. Y ya. Les digo, habrá otros que hacen la lucha, el Inter, el Milan, Juventus, el Atlético de Madrid, y ya, nada más. Entonces, tenemos como consecuencia que cuando se enfrentan a equipos buenos, que son los que están en la Champions League, no les alcanza a pesar de todo el dinero que tienen aquellos equipos que a veces llegan a la Champions League, porque obviamente hay un equipo consistente que ha sido hasta ahora el Manchester City y el Liverpool, que casi siempre están ahí, y otros que van rotando, ¿no? Y esos que van rotando no les alcanza generalmente, independientemente de que sí el Tottenham llegó a jugar una final no tan lejana. Muy raro cómo se metió el Tottenham en la final, tropezándose y todo, y también iba a ser una final Ajax contra Barcelona y acabó siendo Liverpool en contra de Tottenham Hotspur. Pero en general, la Premier League debería estar protagonizando muchas más finales de Champions League de las que al final logra. Y Europa League es un reflejo, ahora sí, por lo menos de la desproporcionada inversión que tienen los equipos de media tabla respecto a los del resto de ligas. Porque al final es eso, la Europa League. Un torneo de equipos de media tabla. Sí, no tanto como la Conference League, que es de media tabla baja, pero vamos, los mejores exponentes de la liga portuguesa, neerlandesa, francesa, alemana, española, italiana, están en la Champions League. Y al ya no tener ese descenso de quedar en tercer lugar de su grupo y tratar de estropear el paso de los equipos ingleses, pues los equipos ingleses tienen vía libre, porque se enfrentan a subcampeones de ligas muy pequeñitas, muy pequeñitas, y a
terceros, cuartos o quintos lugares de las máximas ligas o de las ligas medianas y grandes de Europa, y no les alcanza. Claramente no les alcanza ni siquiera para evitar una final tan patética como la que vimos entre el Tottenham Hotspur y el Manchester United. ¿Qué pasó? Bueno, traté de alargar este momento lo más que pude, pero es tiempo de tratar de hablar de este partido. Pasó principalmente que el Tottenham Hotspur por una vez decidió: hoy tenemos que ganar. Hoy nos vale madres todo lo demás. Hoy vamos a ganar. El Tottenham Hotspur es un equipo que históricamente siempre se ha sentido más de lo que es. Tiene ciertos principios, una marca que defender. Se siente un equipo que más allá de los títulos, que está por encima incluso de los títulos, ¿no? Es como un equipo demasiado elegante como para jugar de manera burda al fútbol. Eso es lo que intenta o ha intentado ser el Tottenham Hotspur en años pues más o menos recientes. No sé lo que era antes de los 90, pero desde los años 90 eso ha sido históricamente el Tottenham Hotspur, y asumo que mucho antes también, ¿no? El equipo muy ganador de los años 60, aunque era otro tipo de fútbol y en Inglaterra todo el mundo pateaba balón para arriba y a ver quién lo cabeceaba. Asumo yo que por la rivalidad con el Arsenal, que el Arsenal antes de Arsène Wenger era el paradigma de este tipo de juego feo, el Tottenham se distanciaba y ellos, nosotros no nos interesa, nosotros queremos jugar bien. Bueno, así le ha ido al Tottenham Hotspur, claramente, en los últimos 60 años, en que por fin gana algo. El Tottenham es un equipo con mucho dinero, pero que se ha quedado ahí, como sabemos todos, haciendo algunas temporadas de mérito y con algún subcampeonato con Pochettino, pero muchas decepciones. Llegó un momento en el que dijeron: ya estamos hartos del fútbol lírico, vamos a traer a José Mourinho. Les fue fatal, claramente. No fue la solución. Redoblaron ese tipo de apuesta con gente como Antonio Conte, que fue el último que los llevó o que los había llevado a la Champions League en 2019 y sigue siendo el último que los lleva por la vía de la Premier League. Hoy el Tottenham Hotspur regresa después de más de un lustro a la Champions League y lo hace, bueno, pues con el título. Vamos a ver en qué lugar acaba, pero por ahora el 17º lugar de la Premier League, ¿no? Entonces, Antonio Conte, es tan difícil el Tottenham Hotspur, que Antonio Conte, que ahí donde se para, hace maravillas en su primer año, en el Tottenham le alcanzó para hacer cuarto lugar y buenas noches. Fue un desastre de todas formas, pero comparado con lo que fue después, pues ni hablar, ¿no? Todavía el Tottenham después de Conte buscó a Gennaro Gattuso y luego, al no poder contratar a Gennaro Gattuso, acabaron con un Espíritu Santo, que es un extraordinario entrenador para equipos como el Forest, como el Wolverhampton, pero históricamente lo que trataba de ser siempre el Tottenham, pues evidentemente no. Pero ya había marcado una línea y estaba harto el Tottenham y había dado ese volantazo, y aunque no hubiera sido con Mourinho, intentó que fuera con Conte, y si no iba a ser con Conte, lo intentó con Nuno, y como no fue con Nuno, entonces dijeron: puta, pues volvamos a la esencia. Y ahí es cuando llega Ange Postecoglou, que aquí quedan grabadas muchas reflexiones de lo que me gustaba el Tottenham Hotspur la temporada pasada. Me fascinaba el Tottenham Hotspur de Ange Postecoglou, un equipo sumamente lírico, moderno, ultra ofensivo, y que no logró clasificar a la Champions League, que acabó en quinto lugar la temporada pasada, y que esta temporada ha sido un absoluto desastre, con lesiones desde el primer hasta el último día. Cuando han regresado los lesionados, se han vuelto a lesionar ese mismo día. Lo de Cuti Romero y Mickey van de Ven es lo más reseñable, porque son los hombres que sostienen a la defensa. Es una gran pareja de centrales, pero el Tottenham es un equipo, o venía siendo un equipo ultra ofensivo, que juega con todo el mundo en campo contrario, y que necesitaba de la capacidad de Cuti Romero para anticipar y de la velocidad increíble, supersónica de Mickey van de Ven para pues recuperar metros perdidos una vez que perdieran la pelota, ¿no? Es
Es una capacidad de corrección del neerlandés y una capacidad de anticipación del argentino que más o menos funcionó la temporada pasada, pero que no fue suficiente. Cuando digo pasada, pues ya es la antepasada, ¿no? La 23-24, aunque a la 24-25 le queda todavía una jornada. Esta 24-25, Cuti Romero y Mikel van de Ven se lesionaron. Son tan importantes que apresuraron su regreso. Y todo esto es responsabilidad del cuerpo técnico, ¿eh? No digo que Ange Postecoglou se queda eximido de toda culpa. Pues, claro, a mí me encanta, porque es romántico, pero a la vez no puedes dejar de cargarle la cuenta por estas lesiones y por decisiones como apurar regresos que luego pues claramente no estaban listos para regresar, ¿no? Ni Romero ni Van de Ven, y por lo tanto recayeron inmediatamente de sus lesiones. Y además no fueron los únicos, todo el equipo se lesionó, y eso también te orilla a reflexionar que sí, es muy bonito jugar como propone el Tottenham Hotspur, a esa intensidad, a ese nivel de compromiso, pero que no es rentable en el fútbol de hoy, con tantos partidos que se juegan, uno y otro y otro y otro y otro, y que a la larga, y a la corta también, los jugadores acaban hechos trizas, ¿no? Literalmente hechos trizas, y entonces, así como Mickey Van de Ven y Cuti Romero se lesionaron, volvieron y se regresaron otra vez a la enfermería, Vicario, el portero, estuvo fuera un rato, el portero suplente, que era un desastre, Forrest o Foster, también se lesionó, tuvieron que comprar de emergencia un tercer portero. En defensa estaba Dragusin, que más o menos ahí la libraba, junto con Gray, un chico que está empezando y que puede llegar a ser muy bueno, pero seguramente ni siquiera en su posición. Y Dragusin también se lesiona, y acaban jugando con futbolistas ya de 25 años que no tenían ningún tipo de experiencia, o sea, ni siquiera jóvenes que dices, bueno, como Gray, que además costó carísimo, ¿no? Pero futbolistas ya de 25 años que no iban a ningún lado, como Spence, y que pues, lo tenías que meter a jugar porque no había otro, ¿no? Y en medio campo, pues lo mismo. Hodgkinson lesionado toda la temporada, Kulusevski, que había tenido una gran temporada la pasada, no contaste con él en los momentos importantes, como hoy. Maddison, lo mismo. Entonces hoy juegas un partido final ya con la defensa recuperada, que es importante tener a Porro en la derecha, tener a Udogi, menos importante en la izquierda, pero bueno, tienes a tus 5 titulares en el fondo con Vicario, Van de Ven y Romero. Pero luego en el medio campo no está Maddison, no está Kulusevski, no está Hodgkinson. Y bueno, el Tottenham Hotspur hoy honestamente no tenía para intentar jugar a lo que ha tratado de jugar, o lo que trató de jugar hasta caer en una crisis absoluta en la que ya no sabemos ni a qué juega el Tottenham Hotspur, ¿no? Pero claramente sin Maddison, sin Kulusevski y con un Hodgkinson con el que no se ha contado y que ya tiene una edad, a pesar de que no la aparente, no había creatividad. Tenías entonces a Bentancur, tenías a Sarr y tenías a Bissouma en el medio campo. Y con esos arreglárselas. ¿Y cómo se las arregló? Diciendo, United, tu fuerte es el contragolpe, hoy no me vas a contragolpear. Tu único fuerte, lo único que haces bien en ciertos contextos, es el contragolpe. A mí no me vas a contragolpear. Hazle como quieras. Y ese fue el partido. El Manchester United fue, puta, ¿cómo crees? Sí, el Tottenham lo tenía muy claro. Yo la pelota no, gracias. Y el Manchester United era, puta, ¿y ahora qué hacemos con la pelota? Y así fue el partido. ¿No? Así fue el partido, porque una de las dos la tenía que tener, y la tuvo cuando iban 0-0 el United, a regañadientes, y desde que iban 1-0 abajo con un gol horrible, al final un gol con la mano de Luke Shaw en propia puerta, al final así es como acaba ganando el Tottenham Hotspur, y ahí todavía se radicaliza más la postura de un equipo y otro. No hay mucho más que analizar al respecto. Lo único que sí quiero matizar es que hay una gran diferencia entre las excusas que tiene el Tottenham Hotspur y las que tendría el Manchester United aún si hubiera ganado. El Tottenham Hotspur sabemos que puede jugar mucho mejor, que tiene mucha responsabilidad en las consecuencias de su juego tan romántico, y algunos dirán que hasta desfasado con la realidad. Eso es innegable. Pero sabemos que este equipo, con Kulusevski, con Maddison,
con un Heung-min Son en condiciones óptimas, puede jugar muy bien. Y que las bajas le afectaron y le orillaron a cambiar su modelo de juego en esta final en pos de ganar algo. Porque si le daban al Manchester United lo que quiere el United, iban a tener las lagunas defensivas de siempre y además iban a tener ese punch que caracteriza al Tottenham Hotspur. Lo increíble del Tottenham, y eso seguramente no hay precedentes, habría que ver la historia y me atrevo a decir que no vamos a encontrar un equipo 17º en cualquier liga, no en la Premier League, en cualquier liga, que tenga diferencia de goles positiva. Ha metido más goles de los que ha recibido el Tottenham Hotspur, siendo el lugar número 17. ¿Qué quiere decir? Pues que ataca muy bien, obviamente, y que defiende muy mal, evidentemente, ¿no? Lo suficientemente mal para que, a pesar de todos los goles que ha metido, y que son más de los que ha recibido, pues estos no le hayan redituado en ser por lo menos el 10º de la tabla, sino el 17º. Pero no le iba a dar al Manchester United, Postecoglou, lo que quería el United, de lo que se alimenta el United. Y tiene, por supuesto, el valor de decir, bueno, hoy no vamos a hacer lo que solemos hacer. Claro que estaba el riesgo de perder de nada, y ahora mismo los Barracks estaríamos diciendo, Tottenham Hotspur, si hubiera perdido, que hubiera perdido de algo y no jugando así. Pero no podemos porque ganó. Como sea, como fue, ¿no? Y con la excusa, con la coartada válida de una temporada terrible en cuanto a las lesiones, y más allá de lo que pasó ayer y antier y todos estos meses, hoy, sin esos jugadores diferentes que realmente pueden jugar bien al Tottenham Hotspur. En el Manchester United, en cambio, da igual. No me digan, no me interesa quiénes estaban lesionados. Claro que tenía lesionados, pero el Manchester United lo hemos visto ya muchos años, con muchos entrenadores, con demasiados futbolistas de todos los cortes y de todos los precios, sobre todo los muy, muy, muy caros, sin ningún tipo de justificación. Y da igual quién juegue y quién no juegue, ¿no? Las ausencias de hoy, si no estaba De Ligt, si no estaba Lisandro, ¿quién más no estaba? La verdad es que no me interesa, pero da igual si estaba o no estaba Xerxes. Honestamente, con el Tottenham sí sabemos que puede jugar mucho mejor. Con el Manchester United hubiera jugado igual, juegue quien juegue. Y eso es lo más dramático de un equipo que gasta como gasta el Manchester United. El Tottenham ha gastado muchísimo, mucho, sin duda. Está ahí entre los 10 que más gastan en el mundo. Pero el United está entre los dos. Solamente el Chelsea, desde que llegó Bowley, Todd Bowley, ¿no? De los Dodgers de Los Ángeles a heredar, por decir algo, ¿no? Pues porque al final no se lo heredó Roman Abramovich, pero tampoco quiero decir que se apropió porque lo pagó. Pero Todd Bowley llegó y gastó un dineral de por sí, acumulando lo que ya había gastado antes Abramovich, y el Chelsea, que es otro mundo, sí ha gastado todavía más que el Manchester United en los últimos 10 años, pero el Chelsea, en esos últimos 10 años, con todos sus vaivenes, ha sido campeón. Ha sido campeón de la Premier League, y lo ha sido con Conte, y lo ha sido con Mourinho, y ha ganado la Champions League, lo hizo con Di Matteo, y lo hizo con Tuchel, y el United no hizo nada. No hizo nada. Ganó copas menores. ¿Sí? El año pasado ganó la FA Cup, el año antepasado ganó la Carabao Cup, este año se supone que iba a ganar la Europa League, 2017 o algo así ganó la Europa League, y ya, no puede competir donde tendría que competir, que es en la Premier League y en la Champions League, y lo que le queda es competir por trofeos menores que a veces gana y a veces no gana, y la Europa League, que para el Atalanta o para el Sevilla son trofeos muy importantes, pues para el Manchester United huele a mierda, ¿no? Pero ni siquiera ya la Europa League puede obtener, y eso nos va a evitar ver al Manchester United jugar la Champions League y burlarnos de ellos un año más, porque cuando han logrado clasificarse a la Champions League recientemente, han hecho el ridículo. Han tenido grupos muy fáciles cuando había todavía fase de grupos, y la última vez que se presentaron, a ver si se acuerdan, eran Galatasaray, el Copenhagen y otro equipo de medio pelo, y quedaron últimos, ¿no? El Manchester United no puede competir en Premier League
ni en Champions League. Y donde sí, a veces le alcanza y a veces no, es en las copas. Esta temporada claramente no le ha alcanzado para ganar ni siquiera la Europa League a este equipo que se ha convertido en eso, un equipo que solo aspira a ganar competiciones medianas, por no insultar a la Europa League, que para otros clubes pues es una competición que tiene mucho valor. Para el Manchester United, no. El Manchester United ha gastado, salvo el ejemplo que acabo de decir, que es el único, el Chelsea, que ha gastado más. Nadie ha gastado tanto con el Manchester United. Y el problema es en qué jugadores, ¿no? ¿Por qué ha gastado lo que ha gastado en Højlund? ¿Por qué gastó lo que gastó en Casemiro? ¿Por qué gastó lo que gastó en el que ustedes me quieran decir, en Onana? Etcétera, etcétera, etcétera. Y así podemos pasar uno por uno por uno. Y es una situación que parece irreversible, porque además, ok, se va a ir Rubén Amorim. ¿Y ahora quién va a llegar? Porque ya pasó por ahí David Moyes, y ya pasó por ahí Louis van Gaal, y ya pasó por ahí José Mourinho, y ya pasó por ahí Ole Gunnar Solskjaer, y ya pasó por ahí Ralf Rangnick, y ya pasó por ahí Ryan Giggs, aunque sea de paseo, y ya pasó por ahí Michael Carrick, también de paseo, y ya pasó por ahí Erik ten Hag, y ahora Rubén Amorim. Todos los perfiles posibles, ¿no? Por lo menos Erik ten Hag, dentro de todo, pues ganó la Carabao Cup, ganó la FA Cup, no era suficiente. Y Rubén Amorim llegó y ve los números de Amorim con los de Ten Hag, que parecían y eran desastrosos, y ni siquiera pudo mejorarlos, y ni siquiera pudo ganar algo que al final pues no hubiera servido de mucho, pero sí, por lo menos la inyección económica de jugar la Champions League y a ver si pasan el primer corte, ¿no? De los 12 peores y a ver cómo les iba en la siguiente Champions League, pero claramente no tienen con qué pelear. Llegue el técnico que llegue. Del otro lado, con Ange Postecoglou, pues ahora el Tottenham está ante una disyuntiva similar a la que se enfrentó el Manchester United la temporada pasada y en la que tomó una decisión muy torpe, que fue dejar a Erik ten Hag envuelto en la euforia de haberle ganado la final de la FA Cup al Manchester City, a pesar de las evidencias en contra de Erik ten Hag y del nulo futuro que tenía como técnico exitoso del Manchester United. Con Ange Postecoglou, a mí me parece muy complicado, honestamente, que le pueda dar vuelta a la página. Me encantaría equivocarme y que Postecoglou, ya sin lesiones, pueda revivir a este Tottenham Hotspur y mejorar lo que fue en esa primera temporada. Al final él, y eso se le va a recordar siempre, él dijo, yo gano algo siempre en mis segundas temporadas, y ahora que parecía totalmente improbable, lo ha hecho. Ganó la Europa League contra pues toda lógica, ¿no? Pero ha demostrado que puede jugar bien. El hecho de que lo ha hecho en el pasado y que esta temporada, la que viene, pues hay que esperar que no se lesionen tantos jugadores y que va a haber inversión, etcétera, etcétera, a mí no me da espina de que este barco lo levante. No sé, creo que sería un error, honestamente. Y me duele, porque me encantaba el Tottenham de la temporada 2023-2024, pero no va a regresar. Y mucho menos creo que Postecoglou, ya tan desgastado en su discurso y ya enojado con todo el mundo, más allá de que hoy sea un tipo feliz y merecidamente feliz, va a ser difícil yo creo, que saque este barco a flote, más allá de poder seguir como un técnico campeón, que es una gran oportunidad, ¿no? No se va a ir como el técnico que dejó al Tottenham Hotspur en el 17º puesto de la Premier League, sino el que lo clasificó a la Champions League, Europa League, mediante un trofeo que ya necesitaba en sus vitrinas el Tottenham Hotspur. Pero esa es la disyuntiva, dejar al tipo que les dio este título, darle el beneficio de la duda por todo lo que ha acontecido en el Tottenham Hotspur, la mala suerte que ha habido y la mala gestión también, o entender que ya no hay vuelta atrás, que se desgastó demasiado y que no va a ser capaz de darle vuelta a esto a mediano y a largo plazo, y que el Tottenham Hotspur pueda aprovechar su regreso a la Champions League con otro tipo de entrenador, con la cabeza ya más fresca que estos 2 años en los que se ha desgastado demasiado. Ange Postecoglou. La pregunta es quién. Obviamente ese es pedo ya de la gente del Tottenham Hotspur.
encontrar a alguien mejor que Postecoglou, porque si no va a haber un mejor candidato realmente, que todo el mundo esté convencido de que puede hacerlo mejor que el australiano, pues que dejen a Postecoglou y ojalá pueda echar vuelta atrás y recuperar todo lo bien que hizo la primera temporada y perfeccionarlo, lo que parece, como he dejado claro, bastante difícil. Llegaron hasta aquí. Muchas gracias en esta edición de Europa League, que espero que no cumpla mi pronóstico, así como cumplí que el Tottenham Hotspur ha ganado la Europa League y aposté por ellos. Aposté que este podcast va a tener muy bajo rating porque es de Europa League y porque la final fue horrible. Ojalá me haya equivocado. Pero bueno, seguramente no me equivoqué. Me encantaría que este podcast tenga muchísimos oyentes y que rompa récords. Sé que no va a pasar, no, en la edición de hoy. Pero los que están escuchando y viendo hasta aquí, pues me da igual todos los demás. Con que tú estés ahí todavía, estoy más que feliz que no le esté hablando nada más al aire. Y ya que no le estoy hablando nada más al aire y tú estás del otro lado, te quiero recordar que estamos a 21 de mayo. Esto quiere decir que en 20 días, de hoy, en 3 semanas, estaremos a un año de la Copa Mundial de Estados Unidos, Canadá, México 2026. De Norteamérica 2026, o como quiera que le llamen, a la Copa Mundial del año que viene. Y cuando falte un año, lo vamos a celebrar con el primero de 5 sorteos entre miembros del canal de YouTube para ver quién viene al Mundial conmigo. El primer año de esta promoción hemos hecho varias, porque fuimos ya a la final de la Liga MX, pero esa no la estoy contando. El primer gran premio fue ir a la Eurocopa, a ver semifinal Francia en contra de España. El segundo gran premio acaba de ser el clásico Barcelona contra Real Madrid. A la Eurocopa fueron 2, al clásico fueron 2 y al Mundial van a ir 5. 5. Y el primero de los sorteos va a ser cuando falte un año para el Mundial. El siguiente va a ser 2 meses después, 3 meses después, y así, 2, 3 meses, hasta llegar al quinto sorteo cuando falte un mes para la Copa del Mundo. ¿Qué tienen que hacer para participar? Hacerse miembros, disfrutar de todos los beneficios, contenidos exclusivos, interacciones, ya sea en Q&A o en charlas en vivo a través de Zoom o de WhatsApp. Según la categoría que escojan, hay múltiples beneficios. Si se meten a categoría Neandertal, tendrán una ficha en el sorteo para ir al Mundial en México, Canadá, Estados Unidos. Ya veremos, ¿no? Ya anunciaremos, obviamente por cuestiones de visado, lo más probable es que encontremos los partidos en México, pero participarán los neandertales con una ficha, ¿no? Los que sean categoría Homo sapiens tendrán doble oportunidad de ganar porque tendrán 2 fichas. ¿Y qué más? Y ya, básicamente de eso se trata, de que participen, de que se hagan miembros, que escojan la categoría de su gusto, que disfruten de los beneficios, que apoyen a este proyecto que ahí la lleva, que va creciendo poco a poco y que esperemos que en este mundial se dispare. Y nada, mucha suerte, háganse miembros, insisto, si todavía no lo son, porque ahora mismo hay pocos miembros, es decir, calculo yo que la voz se va a ir corriendo y van a quedar todavía 4 sorteos y luego 3 y luego 2, pero ahora es el momento porque tienen 5 oportunidades y sobre todo porque este sorteo, calculo y espero, va a ser el que menos fichitas va a tener, ¿no? Porque acabo de anunciar esto después del clásico y porque ahora mismo estoy hablando de memoria, pero aproximadamente tenemos a 100, poquito menos de 100 miembros Homo sapiens, por lo tanto, pues esos 100 miembros Homo sapiens tendrán doble ficha y doble oportunidad de ganar. Y aproximadamente, a ver si no me equivoco, pero como 250, no muchos más, por ahí, como 250 neandertales que participarán con una ficha y como 100 Homo sapiens que participarán con 2. Entonces, honestamente, las probabilidades de ganar una cosa tan increíble como un mundial
bueno, no un mundial, asistir a un mundial, no, nunca van a tener tantas posibilidades, honestamente, como a través de los sorteos que vamos a realizar y particularmente del primero, porque va a tener seguramente menos fichitas y porque si no ganan, pues mientras sigan siendo miembros tendrán oportunidad de hacerlo en el segundo, en el tercero, en el cuarto y en el quinto. Dicho todo lo anterior, y además porque yo estoy seguro que este podcast, particularmente edición Tottenham Hotspur, lo habrán oído muy poquitos y que habrán llegado aquí hasta el final aún menos. Así que si tú eres uno de ellos, esto es una señal para que te hagas miembro y además de disfrutar todos los beneficios y apoyar este canal, tengas muchas posibilidades de que nos sentemos juntos y vayamos al Mundial de 2026. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho tu cómplice para matar el tiempo.